están, chavos? Bienvenidos a otro episodio más del podcast Es Bíblico. Yo soy Alex. Yo soy Edson. Y hoy traemos una invitada. Yo soy Aide. Aide, del miembro del grupo de Voz en el Desierto, de Jóvenes de Casa de Oración Apodaca. Y vamos a estar tratando un tema que forma parte, no les había dicho, pero forma parte de una nueva serie, que de hecho Andrea me dio la idea, y es una serie que se va a llamar Tradiciones. Y va a tratar de, pues eso, ¿no? Tradiciones. Y no tan, bueno, puede que hablemos de cosas como el Día de los Muertos y esas cosas, pero tradición también es de religión. Y en este caso va a ser una tradición de la Iglesia Católica. Creo que es la única que habla de estos temas. Okay. Y bueno, vamos a comenzar. Si algo que como seres humanos hemos compartido a lo largo de la historia de nuestra existencia, sin importar la raza y el credo, es nuestra noción de que en un plano no visible existe una eternidad que, como su nombre lo indica, no haya sus límites en el tiempo y el espacio, o sea, la eternidad. Y que de una u otra forma nos gobierna, somos parte de la eternidad, pero sobre todo aguarda el momento en el que muramos y seamos suyos, ¿sí? Cuando se acaba nuestra vida aquí, hay algo más. Y como decía, todas las civilizaciones, todas las culturas de hace cientos de años, aunque con dioses diferentes, doctrinas diferentes, todas han tenido esta como idea, ¿sí? De la eternidad inexplicable. La religión nos ha enseñado que existen dos posibles lugares a habitar en esa eternidad: el cielo y el infierno, o el infierno. Sin embargo, la doctrina católica tiene una tradición o una doctrina que cree y afirma fervientemente que hay un tercer lugar, que bueno, no es habitable, pero sí es transitorio. Estoy hablando de el purgatorio. Ese va a ser el tema de esta semana. Híjole, cada vez son temas más raros. Bueno, está bien, vamos. ¿Qué han escuchado del purgatorio alguna vez? Sí. Vagamente. Bueno, por lo menos yo puedo decir, Edson creo que no. Edson, para los que no sepan, es mi hermano. A Edson no le tocó, pero a mí sí me tocó formar parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando era niño. Me llegué a hacer la primera comunión. Sí, entonces sí sé un poquito, sí había escuchado en algunas misas el purgatorio, pero al igual que muchos católicos, en el México al menos, no tienen idea de qué es. ¿Tú has escuchado? Nomás he escuchado, pero así que sepa con razón que me han dicho de que pues mira aquí viene la palabra o es esto, no. Bueno, Muy bien. entonces, ¿qué es el purgatorio? Vamos a empezar, si les parece, viendo el significado, ¿sí? Ok. Está formado de dos palabras y es la primera purga, que es del verbo purgar, y purgar significa limpiar, purificar algo, quitándole lo innecesario, inconveniente o superfluo. Y el sufijo torio, que torio es que realiza o está relacionado con una acción. O sea, purgatorio es, como creen los católicos, un lugar en el que se realiza la acción de purificar algo, ¿sí? Ok. Ese es básicamente el purgatorio. El purgatorio es un proceso de purificación final de todas las manchas del pecado para las personas que de una u otra manera irán al cielo. Una vez estando limpios, y cito, es como pasar el alma por el fuego del amor de Dios. Este fuego de amor divino hace felices a los bienaventurados y su falta hace felices a los condenados. Esta es una cita de un libro llamado Más allá de la muerte, de un padre que se llama Ángel Peña Benito. Según él, esto es el purgatorio. Un proceso de purificación final de todas las manchas del pecado. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé si están familiarizados con el catolicismo y con muchas otras religiones, pero hay una noción, como decíamos ahorita, que hay un lugar en el que vamos a habitar después de morir. Pero ese lugar es
santo. ¿Ok? Sí. Y si una persona tiene manchas, al morir, pues no puede entrar al cielo. Pero a lo contrario que nosotros pensamos, como cristianos, ¿verdad? Si una persona muere en pecado, pues ¿qué le espera? ¿Verdad? El cielo, ¿no? Pero dicen los católicos que como que tienes una segunda... Oportunidad. Una segunda oportunidad, exactamente. ¿Qué piensan de eso? Pues es como decir, o sea, Cristo vino a morir en vano, ¿acaso? Porque si crees tú eso, o sea, que puedes pecar todo lo que tú quieras aquí, porque a fin de cuentas vas a ir a ese lugar donde va a pasar cierto tiempo, Ajá. que por eso creo que se hacen las oraciones por los muertos ellos, Sí. para que te limpie totalmente de tus pecados para llegar al cielo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, y todos aquellos que pues, creen en Cristo realmente, Ajá. que murió por ellos, ¿qué va a pasar ahí? Sí, Edson, ¿tú crees que sea posible la existencia de La este lugar? existencia de un purgatorio. Ujú. Pues yo creo que el purgatorio es como una idea que la religión católica la ha tomado para excusarse o para decir, sabes que a pesar de los errores que tengas aquí, hay una forma en que puedes enmendar todos tus errores de diferente manera. Y es una especie de pensamiento que creo que es muy frecuente en las personas, eso de que a pesar de todas las cosas malas que cometas en este mundo y esas cosas, todos tienen salvación. Está, por así decirlo, es un comentario que veía hace mucho cuando pasó lo del Papa, que dijo que apoyaba a los gays y esas cosas. Y decían, Ajá. ya están extendiendo el cielo, raza. O sea, como que lo están haciendo más abierto a que todos puedan entrar. O sea, Y que no es así realmente. ajá. Porque como dice la palabra, o sea, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Sí, o sea, al cielo o al infierno. Así Dependiendo de... Dice la Biblia que al final, ahorita lo vamos a ver, pero que al final, pues van a ser pesadas tus obras. Si creíste en Jesús, si no, y se va a decidir. Hay muchas parábolas, ¿verdad? La de Dios va a separar a los cabritos, la cizaña va a ser cortada. Ah, pero no, los católicos dicen que es. Todos van para el mismo fin. sí, si se fijan en la definición que leí, dice que es un proceso de purificación final de todas las manchas del pecado para las personas que de una u otra forma van a ir al cielo. Así es. O sea, eso es lo que creen fervientemente. Ahora, ¿cómo ven los católicos la purificación? La purificación nos queda claro que es la acción de hacer limpio, de purificar algo para ir al cielo. Y estamos de acuerdo que las personas entran sin mancha al cielo. ¿Por qué? Porque es más, Jesús cuando murió, cargado de pecado, no entró al cielo directamente, ¿verdad? Lo sabemos. Tuvo que pasar por un proceso durante 3 días y luego cuando por el poder del Espíritu Santo recibió su cuerpo glorificado, es decir, purificado, sin pecado, entonces se sentó a la diestra. Entonces, de que en el cielo solamente hay personas limpias, está bien. Pero aquí está interesante porque dice que, o sea, ¿cómo van a ser purificadas en el purgatorio? O sea, literal, yo me pregunto, ¿qué hacen? O sea, pasan por baños de agua bendita, por tormento. Entonces, Algo así, había leído como que decía que era como que un proceso muy parecido al de estar en el infierno. O sea, pero Ok. supongo que yo que era soportable. Es como que vas a pagar el precio por tus Ajá. pecados. O sea, vas a Sí. sufrir. ¿De qué manera? No sé, la verdad, pero... Bueno, más que Sí. soportable, yo creo que temporal. O sea, porque si según la doctrina de los católicos tienes que sufrir algo similar al infierno, yo creo que habla más que de si es más o menos intenso a como se tiene pensado, sino es la cantidad de tiempo, porque cuando estás hablando del infierno y del cielo estás hablando de un tiempo eterno, de algo que no tiene fin. Pero el purgatorio como está marcado como un proceso, como un filtro, entonces quiere decir que es temporal, es por un momento. Así es. Sí, Sí, es por cierto tiempo ese que proceso que vas a pasar para poder llegar a fin de cuentas, el punto final es el cielo.
O sea, nunca van a decir que vas a ir al infierno. Y es el punto, la palabra habla de 2 lugares. Ajá, entonces, y de hecho la Iglesia Católica no especifica qué es lo que pasa, ¿sí? Les voy a leer ahora, vamos a entrar a la doctrina en sí. No sé si ustedes sepan, pero la doctrina de los católicos está en un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? No sé si sea el mismo que le enseñan a los niños. A mí, por ejemplo, yo cuando iba al catecismo yo no sabía qué era, ¿verdad? Era un niño preadolescente. Pero bueno, hay un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica y están todas las doctrinas, todas. La penitencia, el bautismo, el matrimonio, todo. Y aquí viene, en este libro, que yo bajé, es más, ni siquiera hay un PDF, es una página del Vaticano. Pero bueno, voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la doctrina, o sea, lo que ellos creen, ¿sí? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta de los condenados. Como decías, es diferente el proceso de sufrimiento, porque sí hay sufrimiento, del purgatorio a el del infierno. Entonces vamos a analizar. Estos son 2 parrafitos que hallé del catecismo, que es lo que ellos creen, y ya. Y no preguntes, eso es lo que ellos creen. Entonces vamos a analizar, creo que me ayuden. Empieza, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. ¿Se puede eso? ¿Puede alguien que es imperfectamente purificado, es decir, que no está limpio totalmente, puede ser amigo de Dios? Es decir, alguien que es amigo del mundo, ¿puede ser amigo de Dios? La palabra dice, no. Es que la palabra habla bien claro, o sea, quien se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Ajá. Ahora, aquí no dice que son enemigos, aquí dice que son imperfectamente purificados. O sea, yo no entiendo cómo entienden los católicos esto, porque cuando Jesús viene a tu vida, te limpia de todos tus pecados. O sea, nosotros como cristianos creemos eso, que Jesús te limpia, totalmente para ponerte en una relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque una persona no puede acercarse a Dios porque está sucia. Tiene pecado, es imperfecta, no está purificada, entonces no puede ser amigo de Dios. Pero cuando Jesús viene y te perdona, entonces ya tienes el chance, ya pasas por ese puente que es Jesús y ahora le extiendes la mano a Dios y eres amigo de Dios y estás en la gracia y estás en la amistad de Dios. Entonces, aunque no eres perfecto, sí estás limpio, sí estás purificado. Pero aquí dice que no, que una persona puede ser amiga de Dios, pero no estar purificada totalmente. Está muy raro. Sí, está un poquito extraño. Pero es que ellos creen que después de morir es que pasa ese proceso. Pero no es, yo pienso, o sea, desde que tú recibes a Cristo, ese proceso empieza desde el momento en que tú conoces a Cristo. Sí. O sea, empieza ahora así como dice, por eso dice ser santos, o sea, como Dios es santo en todo momento. O sea, no somos perfectos, pero Jesús nos hace perfectos. Exactamente. Por ejemplo, la Biblia exalta mucho a David, ¿sí? Dice, David tenía un corazón conforme al de Dios, pero David hizo cosas muy, muy feas. Es decir, David no era perfecto. Sin embargo, la Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque David procuraba esta amistad con Dios y todo. Entonces, según la doctrina de la Iglesia Católica, David tuvo que ir al purgatorio. ¿Por qué? Porque era imperfectamente purificado. Sí. Lo cual yo no creo, ¿verdad? Se me hace un poquito raro, como dices tú.
Entonces pregunto, ¿puede una persona pecadora que no ha sido perdonada ser amiga de Dios? Vamos a citar la Biblia, ¿verdad? Porque este podcast es bíblico. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así nada más. Entonces, avanzando en este párrafo de la doctrina, dice: sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria. Como decía ahorita el ejemplo de David, o sea, David pudo que el último día de su vida cometiera un error, dijera una mentira, pecara, pero yo no creo que por eso fuera al purgatorio, mucho menos al infierno. ¿Por qué? Porque lo que importa es el corazón, o sea, qué tan entregado está el corazón de David, qué tan entregado está el corazón de nosotros, o sea, de la gente en general. Así es. Entonces, el proceso del purgatorio te ayuda, según esto, a ser santo para entrar al cielo. Pero una vez más, o sea, no explican cómo pasa eso. Así es. Entonces, eso es lo que cree la Iglesia Católica. Y los textos, obviamente, purgatorio, la palabra purgatorio no viene en la Biblia, para empezar. Pero ellos dicen que sí, existe. Y tienen dos textos en los que se apoyan, y es Mateo 5:25 y 26. Los voy a leer. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Está hablando de una doctrina que ellos tienen que se llama... pues no sé cómo se llama, pero es el... hay no que cuando ellos van a la iglesia a confesarse, y los padres les dicen: haz estos rezos y ya. Es decir... las penitencias. Uh-huh. Sí, pues eso. Los pagos. Entonces, dice, ellos lo interpretan así: que es tú, que estás viviendo y que cometes errores, que vayas y te confieses, ¿verdad? Y que pagues penitencia. ¿Por qué? Porque si no vas a ser echado en la cárcel. O sea, ellos creen que esta cárcel es el purgatorio. Y que no vas a salir de ese purgatorio, dice, hasta que hayas pagado el último cuadrante. El cuadrante era un tipo de moneda. Entonces ellos creen que literal hay que dar un pago para salir de ahí. Y es un pago con el sufrimiento, pero no estoy seguro, pero es muy probable que al menos hace siglos pagaran dinero. De hecho, creo que en la película de Martín Lutero están las indulgencias, que son pagos que hacen. Sí. Iban a la ciudad, al pueblo, y le decían: oye, tú, que acaba de morir tu marido, tienes que rezar por él, tienes que pedir para que pase pronto el sufrimiento, y si quieres que salga pronto del purgatorio y que vaya al cielo, paga. Así es. Uh-huh. Porque ellos interpretan así esto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es les voy a decir el contexto más o menos de este pasaje? Es creo que es el Sermón del Monte, Mateo 5. Uh-huh. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, el contexto de este versículo es... Jesús está hablando de tus relaciones con las personas. Es decir, cuando tú vas... De hecho, creo que también habla de la adoración, porque dice, cuando vayas a adorar, antes ponte a cuentas con a quien hayas ofendido. Así es. Porque pues sí, o sea, una persona que está en la iglesia, ¿verdad?, alabando a Dios y todo, pero ofendió a alguien entre semana y no le pidió perdón,
pues puede tener remordimiento. Entonces, este versículo está hablando de esto, de tus relaciones con tus prójimos. Y estos dos versículos en particular hablan de que si tú ofendiste a alguien y no te pones a cuentas, puedes tener problemas en esta tierra. O sea, literal, te puedes meter en un problema legal. Si tú le pediste a un hermano y no le pagas, pues literal te puedes meter en la cárcel. Pero no está hablando en ningún momento del purgatorio ni del infierno. Está hablando de tus relaciones, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Pues eso es un texto en el que ellos se aprueban de que si tú no te confesaste a tiempo y te moriste, ni modo, no hay de otra. Entonces, y aquí hay una pregunta interesante que hacer. ¿Creen ustedes que los pecados se puedan limpiar, así como ellos lo hacen? De la confesión. O sea, de que van a... y No, de hecho, las indulgencias, las penitencias. las penitencias, sí. ¿crees que sean eficaces? No, No. creo. ¿No? Pues no. O sea, nada más yo creo que tal vez tu conciencia se siente tranquila. Porque... y de hecho no van siempre. O sea, hay personas que van una vez al año a confesarse. Y a veces yo pienso que ni ha de decir realmente todos los males que cometió. Sí. O sea, híjole. Es que pienso que la iglesia, pues la católica, agarró el modelo del Antiguo Testamento. Sí, de los O sea, sacrificios. sí, de los sacrificios y todo eso, pero pues recordemos que por eso vino Jesús. Sí, entonces, y ahorita no lo comenté, pero en el texto de los párrafos de la doctrina del catecismo, decía que aquellos que murieron en la gracia y en la amistad con Dios, o sea, no sé cómo entienden ellos la gracia, porque nosotros entendemos la gracia que nos salva, y ellos entienden la gracia que al parecer no tiene tanto poder, porque las personas no van al cielo. O sea, van al purgatorio, aún teniendo la gracia. Entonces, no entiendo qué entienden ellos por gracia. Sí, pues aparte tampoco explican los que no mueren en la gracia de que ellos expliquen, o sea, qué les pasa. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, nomás se menciona a los que mueren, si muriste tú por la gracia o amistad de Dios, pues, pero con manchas o pecado, pues te vas a purgatorio a pagar ello. Pero, ¿y qué pasa con los que no? No, bueno, hasta ahorita creo que no se ha mencionado. Sí, no, es que no lo investigué bien, pero estuve escuchando a varios sacerdotes hablar de esto y hasta tenían clasificaciones de pecados. Los más acá son los pecados mortales. De esos, o sea, ya estás frito, te vas al infierno derechito, ¿verdad? No sé cuáles son las clasificaciones, pero esos son los más acá, ¿verdad? Y no sé cuáles sean. Supongo que asesinar y eso. Sí, homicidios. Sí, ¿verdad? Lo más común, fuerte. más fuerte. Creo que Bueno. simplemente a la vista humana está en las clasificaciones, porque ante Sí. Dios el pecado es pecado. Creo que los pecados mortales son aquellos que no son reversibles. O sea, no estoy seguro. Pero cosas como, Puede ser. como el homicidio. O sea, no puede haber un homicida que reviva a esa persona. ¿Entiendes? Pues es que Exacto. ningún pecado es reversible. No. Si tú le mientes a una persona, le dices a un amigo, oye, mañana hay clases presenciales, como lo que le pasó al chavo este. Ah, sí, pero le puedes pedir perdón. Sí, pero está desaparecido, no sé si ya apareció el pobre Sí, chavo. ¿En serio? ya apareció. Ah. ¿Sí? Sí, fue como... Eso fue... ¿Pero el daño? En octubre. El daño ya ¿El fue daño? hecho. Pues sí. No lo puedes revertir. No, pues, pero puedes, Pero puedes es válido. pagarle el psicólogo. O sea... Ok. No sé si tú investigaste un poco o sabes algo sobre el purgatorio según la novela de la Divina Comedia. Ahorita vamos para allá. Híjole. Ahorita vamos para allá. Eso Está no sé. bien chido. A ver, Sí, no te está heavy. Bueno, ¿tú sí? No la lean. No sé, es como cultura general. Sí, es cultura general, pero está muy largo el libro. Ah, ok. Está chido. De ahí salió las películas de Tom Hanks. Mejor vean las películas. ¿Cuál película?
La de Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. ya. El código Da Vinci. Sí, ya. Bueno, Bueno. entonces este texto ya vimos que no. O sea, el contexto es puramente terrenal. Ajustar tus cuentas con tu prójimo. Así es. Otro pasaje que está un poquito más claro, según ellos, es 1 Corintios 3, versículos 13 al 15. Lo voy a leer. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, literal, esto del fuego, no sé si ellos lo vean literal, puede que sí, puede que algunos piensen que en el purgatorio hay fuego, como en el infierno. Y porque el fuego purifica, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Pero también puede consumir, es lo que decía aquí. Dice que van a ser pasados por fuego, o sea, les va a ir mal en el purgatorio, van a pagar hasta el último cuadrante, como decía Mateo. Y dice que va a sufrir pérdida, pero va a ser salvo. Entonces ellos se apoyan en este otro pasaje para decir que esto es el purgatorio. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto, para los que no sepan, es cuál es el entorno que rodea el pasaje que estamos leyendo. Ellos toman estos 3 versículos. Es más, ellos toman nada más un versículo. Yo estoy leyendo 3, pero ellos toman nada más el 15. Pero bueno, el contexto de este pasaje es que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. De hecho, lo vimos en nuestro discipulado como iglesia. Pablo les está diciendo que no elijan bandos, porque estaban de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y esto. Y Pablo dice, ellos pusieron el cimiento, pero miren cómo sobreedifican. Ahorita leímos esta palabra. Sobreedificar es sobre el fundamento, ¿sí? Entonces, si alguien tiene un cimiento débil, así como la parábola de Jesús del que construya sobre la arena, cuando venga la prueba o el fuego, como dice aquí, ¿verdad? Se va a caer. Entonces, aquellos que sobreedifican en un cimiento débil, y peor aún, que sobreedifican doctrinas falsas, actos permisivos, pecados y todo eso, ¿verdad? Cuando venga la prueba, pues les va a ir mal. Pero está hablando otra vez en esta tierra. Un ejemplo, una persona que cree en una doctrina como el purgatorio u otra, cualquier doctrina de cualquier iglesia, y va a la iglesia y se aprende versículos y lee libros y lee folletos, y ella cree en algo firmemente, pero resulta que se enfrentan a una prueba con la vida que choca con esa creencia suya, se va a desmoronar porque es falso, porque es un cimiento débil. Entonces vino el fuego y se deshizo todo. Entonces Pablo está hablando aquí de la importancia de tener una sana doctrina, de tener una buena actitud, un buen corazón, una buena intención. Un buen cimiento. Un buen cimiento. Entonces no está hablando del purgatorio ni del infierno en ningún momento. Exacto. Entonces, híjole, no sé si hay otro versículo. Si hay amigos católicos que crean profundamente en el purgatorio, nos pueden informar, pero al menos estos dos no está hablando de eso. Entonces, ahora sí vamos a avanzar ¿Tú investigaste eso? A la Divina Comedia. Yo, más o menos. O ¿Sí? sea, conozco todo el contexto de la Divina Comedia, pero no es así como que me lo tenga al pie de la letra. Ok. Como les decía, la iglesia no dice literal qué va a pasar en ese lugar, ni qué hay. No dice. Lo único son esos 2 párrafos que leí ahorita. Pero está este libro que se llama La Divina Comedia, en el que Dante habla del infierno, de un viaje que tiene por el infierno. Y hay una parte en el infierno que es el purgatorio.
precisamente. Se me hace que les voy a poner la imagen ahí en la pantalla. Ok, entonces está este libro de Dante, habla del infierno y hay una parte que habla del purgatorio. La historia está más o menos así. Dante, que es acompañado por un... No sé si era un ángel o Virgilio que es sea. Virgilio. es un escritor, poeta. Sí, pero en la historia. Por eso ¿Sí? es Bueno. Virgilio un escritor. Bueno, es acompañado por Virgilio y llega a este lugar. Entonces llega a la... Bueno, el lugar lo describe como una torre, así más o menos, tipo pirámide, con varias como terrazas. Son como un pastel, imagínense, de boda, así en cónico, de 7 pisos. Cada un piso es un pecado capital. Entonces, según Dante, los pecados que se purgan en el purgatorio son los pecados capitales. Ok, entonces la historia es de que llega Dante y un ángel le pone 7 letras P's en la frente. Así, una por cada pecado. Entonces, lo lleva por el primer nivel, que es el nivel de abajo. Y es el pecado capital, por así decirlo, más feo o más difícil de purgar, que es la soberbia. El pecado capital de la soberbia. Entonces, lo que él ve aquí es, dice que hay personas que se arrastran con piedras en sus espaldas. Su soberbia los hacía sentirse grandes. O sea, los que son soberbios en este mundo son humillados, que es lo contrario a la soberbia en ese lugar. Entonces, están pagando eso. ¿Okay? Ese es el fuego del que es... Bueno, no, esto no es de la doctrina católica, ¿verdad? Pero como la Iglesia Católica no nos da un ejemplo, pues podemos tomar este. Entonces, sufrimiento hay un pago. Ok, entonces pasa esto, sigue al siguiente nivel, se le borra una P a Dante y el siguiente nivel es el de la envidia, pecado capital de la envidia. Y lo que ve aquí es que las personas llevan silicio en las espaldas y los párpados están cosidos. O sea, No ven. Con los ojos cerrados. no ven. ¿Por qué? Porque en la tierra envidiaban y para envidiar algo tienes que verlo. Para codiciar algo tienes que verlo. Entonces ellos están pagando de esta manera. ¿Ok? Entonces sigue el siguiente nivel, que es el pecado de la ira. Y lo que ve aquí es que Un aplauso para Juan. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? Ok, lo que ve aquí en este nivel de la ira es una espesa nube de humo los mantiene en una oscuridad mayor que la del infierno. Esto no lo entendí muy bien. Pues, ¿qué pecado es? El de la ira. El de la ira. Una espesa nube de humo los mantiene en una oscuridad mayor que la del infierno. Extraño. Pues no sé, yo creo que habla más de la oscuridad que hay dentro de la ira, ¿no? O sea, ¿No puedes quitarse con de una algo? forma más metafórica. Porque ¿Cómo? cuando estás, o sea, cuando es ira, supongo que pues buscas cómo desquitar esa ira. Ok, No sé si puedas suponer de que ahí Puede no ser. ves nada, pues no sabes cómo quitarte esa ira. Bueno, no sé, ¿verdad? sí, Está muy sí puede raro. ser que no te desquitas. Bueno, después sigue la pereza. Dice, son condenados a correr sin cesar en contraposición a su pereza en vida. O sea, aquellos que eran bien flojos están corriendo y corriendo y corriendo. La avaricia, atados de pies y manos, la cara pegada al suelo, pues en vida solo ansiaron bienes terrenales. Wow. O sea, están atados de pies y manos, no pueden agarrar nada, no pueden Así es. tomar nada. La gula. Los golosos están delgadísimos por el hambre. Numerosos árboles con manjares los rodean, pero no pueden tocarlos. Me acuerdo, de hecho,
que en la película del laberinto del fauno, ¿sí la vieron? No. Sí la vi, pero no recuerdo mucho de ella. Bueno, la escena, tal vez si te acuerdas de cuando está la niña baja a un tipo comedor. Ah, sí, donde está Ah. el de los ojos así. Los El ojos. que tiene los ojos aquí en las Sí. manos. Y está tentada. De hecho, le dicen no agarres nada de la mesa y todo se veía bien rico. Sí. Entonces, pues la niña no agarra. O sea, la gula lo hizo agarrar. Y pues al monstruo la andaba persiguiendo. Así. El pecado. Y el último pecado, el que está en la cúspide, es la lujuria. Séptimo y último círculo. Los lujuriosos arden en un gran incendio. Hay dos grupos, los sodomitas y los insatisfechos. O sea, está hablando aquí mucho de la cuestión sexual, ¿verdad? Todo eso que disfrutaron, entre comillas, en vida, pues aquí lo están, dice, arden en un gran incendio. O sea, literal, aquí sí hay fuego. Así es. Vuelvo a decir, esta es la interpretación de Dante, pero la tomamos porque pues la iglesia no dice nada de eso. Ahora, hallé una página de internet que hablaba de este libro, de esta analogía. Y voy a citar un texto que venía ahí. Dice, el núcleo de la clasificación se basa en el amor. Con las primeras 3 terrazas, o sea, la soberbia, la envidia y la ira, dice, son en relación con el amor pervertido dirigido a los daños reales de los demás. O sea, el amor, por ejemplo, la soberbia yo creo que sería un amor pervertido, o sea, un amor a ti mismo, a tu ego. El segundo, la envidia, pues a tus posesiones. El amor a la ira, pues amor a hacer justicia, ¿no? Por tus propias manos, a la venganza, a la violencia. La terraza de la cuarta, que es la pereza, se refiere al amor deficiente. La pereza, o sea, No creerte a ti mismo, básicamente. amor deficiente. Sí, no, o sea, no cuidar tu cuerpo, por ejemplo, no hacer ejercicio. También puede ser de que te piden en el trabajo, oye, haz esto, ve a tal lugar, hazme un mandado. Pero tu amor hacia esa persona, pues, Es deficiente. es deficiente y no le obedeces. Mientras que las últimas 3 terrazas, la avaricia, la gula y la lujuria, se relacionan con el amor excesivo o desardonado de las cosas buenas. La avaricia, o sea, ¿por qué? Porque ¿cuál es? La ambición, por ejemplo, se puede tornar en avaricia. Ambicionar no es malo, querer cosas no es malo, pero cuando se convierte en avaricia, de hecho la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Ahí ya está mal. La gula, el comer es bueno, es uno de los placeres, al igual que, bueno, la lujuria no, pues las relaciones sexuales, ¿verdad? Sanas. Son disfrutables, pero como se obsesionaron con eso, fue su perdición. Sí. Entonces, así concluye esta pequeña ilustración de Dante, que son las 7 terrazas del purgatorio. Los 7 pecados. ¿Habían escuchado de los pecados capitales ustedes? Sí. A lo mejor, no, la verdad, no. A lo mejor sí la palabra pecados capitales, pero No la clasificación o la lista, algo así. ¿sí? Yo si acaso nada más la gula, la pereza y la ira, más o menos. Me Sí, acordaba. exacto, los más comunes, por así decirlo. Ajá. Y ahora que me estoy dando cuenta de algo ahorita que estaba leyendo el diagrama del purgatorio. Está bien curado porque, o sea, se supone que eso también es como un recorrido que tienen que tomar las personas, ¿no? O sea, de que si estuvieron en tal escalón. Bueno, al final, en la parte superior, aparece algo que dice, borra los recuerdos malos. O sea, como la perspectiva, porque quieras o no,
La Divina Comedia es algo que estaba en el movimiento renacentista. Es justo cuando todo lo del catolicismo y esas creencias se estaban en su apogeo. Y cómo marca el purgatorio como, si bien como un momento de prueba, pero que después se te olvida todo lo malo que hiciste. O sea, que a pesar... ¿cómo explicarlo? O sea, que la penitencia ya lo pagaste y olvidaste que sufriste por eso que hiciste. Sí, está creepy. Pero bueno, el chiste de todo esto, como les decía, la ilustración es como una cúspide. Ahí la pueden ver en... Ahorita que la... Bueno, no sé si la estoy poniendo justo ahora, pero... El chiste es que van subiendo. Y como les decía ahorita, aquí en la historia, el ángel iba borrando letras P de la frente de Dante. Hasta que llegó a la cúspide y pues ya su frente estaba limpia. Entonces podría ascender. Esta otra doctrina que se llama la penitencia. Le voy a citar el catecismo. Dice: se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Es también llamada penitencia la serie de oraciones que se tienen que realizar posterior a la confesión o conciliación, que son en dependencia del pecado cometido y el criterio del cura, impuestos para finiquitar la situación. Es, en algunas ocasiones, la serie de sacrificios que una persona se impone como forma de altruismo o bien como un castigo por las acciones cometidas. ¿Ok? Entonces, el cristiano va a confesarse porque dice aquí tiene arrepentimiento y quiere reparar, ¿verdad?, el daño que hace. Entonces, pues bueno, está bien, la intención está bien, querer cambiar. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es en que eso te pueda perdonar. ¿Por qué? Porque cuando una persona va y se sincera y está arrepentido de sus acciones y va con Dios, yo creo que Dios lo puede perdonar. De hecho, dice la Biblia: abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Pero estas personas no van con Jesús, van con un sacerdote, van con una persona. Y que esas personas, el Padre, el sacerdote, los escucha. Y a criterio de él, o sea, lo que él considera, les dice: tienes que hacer esto, dice aquí, para finiquitar la situación. O sea, para liquidar, para borrar lo que ya hizo. Entonces, ellos creen firmemente eso. Y como decíamos, pues no funciona. ¿Por qué? Porque una persona nunca podrá limpiarse a sí mismo. Y de hecho, hay películas mexicanas. Me acuerdo de una que vi cuando estaba niño. No me acuerdo cómo se llama. Pero hablaba de un sacerdote que había hecho algo mal. Y hay una escena en la que va corriendo a un cuarto y toma un cinturón, un cuero, y se empieza a pegar. Bueno, creo que era un látigo, no me acuerdo, pero se pega. Ah, uno que está todo güero. No me acuerdo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es que se me hace que yo también ya lo vi. Es una película de las de Tom Hanks. No, es Sí. otra. No, ¿Seguro? es mexicana. Ah. Es lo que digo. Mm. Pero es común, de hecho. O sea, ellos están... Es una penitencia que están pagando ellos con su carne. Ujú. Porque yo creo que lo toman como Cristo, ¿no? Porque Cristo tuvo que sufrir para, pues, recibir su lugar de honor, ¿no? Tuvo que pasar por el fuego. No sé si lo toman de ahí, ¿verdad? Es nada más especulando. O es una representación directa de querer ser mártir. No Sí. sé si escuchas algo. Sí, bueno, que yo creo que esas cosas, las penitencias, son, por así decirlo, para justificar el pecado de las personas siendo mártires. Porque una penitencia como tal es un castigo. Y que
qué podría hacer creer a las personas que son salvas o que ya tienen los pecados perdonados más que un castigo? Pero esto ¿a qué conlleva? A que si tú tienes un castigo o sufres una penitencia, te conviertes en una especie de mártir. ¿Sí me entiendes? Y te hace sentir bien. Más que sentir bien, te hace sentir como justificado. O sea, ya pagué por ese pecado. Ahí. Sí, o sea, sin esa carga de decir de que pues ya está perdonado. Pues es como lo que hacen las personas comúnmente que se confiesan, repiten no sé cuántas Aves Marías o Padres Nuestros que estás en el cielo y demás. Y ya, después de eso ya se sienten libres. O sea, es también como cuando accidentalmente golpeas a alguien o le haces daño a alguien y le dices, pégame. Sí. Algo así. Sí. O que quieres... Puedes sentirte bien de que ya ¿Sí? pagué mi... Ajá, ya pagué. Entonces, ya sufrí por mi pecado, ya soy libre de mi pecado. Algo así, supongo yo. sí, entonces, una persona que tiene la gracia de Dios no piensa de esta manera, porque la gracia de Dios es inmerecida. Es decir, por más que tú pagues, ¿verdad? Entre comillas, por más que tú hagas penitencias, por más que tú hagas rezos, que te esfuerces, no se compara al poder que tiene la gracia. Es decir, tú puedes enmendar tus errores y todo, y está bien. Puedes tratar de ser mejor persona y está bien, está perfecto. Pero no se compara nunca a la gracia de Dios haciendo la obra pues en cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Por eso digo, yo no entiendo cómo entienden ellos la gracia. No me cabe en la cabeza. Como todas las doctrinas católicas, es decir, el bautismo, el purgatorio y todo eso, la doctrina del purgatorio refleja una falta de entendimiento de lo que es la gracia y el poder del sacrificio de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Saben ustedes lo que son las misas? ¿Las misas? Las misas, pues es lo que tienen todos los domingos. Sus reuniones, ¿no? O los sábados. Ajá. Pero ¿se han fijado que siempre son iguales? Pues no sé. ¿Cómo? O sea, ¿No? ¿cómo que te ¿Nunca han ido? refieres? No. No, La Ah, es verdad, que pues bueno. no. Y si llegué a ir, no recuerdo. y no vayan. Es Cada que yo quien es iba... Cuando mi abuelita nos llevaba a comprar barbacoa en la mañana los domingos, íbamos a la iglesia, ¿verdad? Duraba como media hora, pero bueno. La misa es toda una celebración. Igual podemos hablar de eso en esta serie de tradiciones. Pero bueno, hay algo que hacen ellos y es la comunión, que es las obleas. hostias. Ajá. Las hostias. Ujú. Sí. Y que hay una doctrina que ellos creen, que no sé si le llamen así, pero es la transubstanciación. ¿Lo has escuchado? Creo que el pastor la ha mencionado varias veces. Sí creen en eso, pero no, o sea, no se reconoce de que esto es la doctrina de la... No lo dicen así. No, simplemente dicen Corpus Christi. Ajá. Y ya. El cuerpo ¿Puedes de ilustrarnos en eso? Bueno, supongamos A ver. que yo no sé mucho de este tema, pero se supone que va pasando la gente, ¿verdad? Y el Papa les da un pedazo de... El sacerdote. El sacerdote. El Papa es sacerdote también. Sí, bueno. Ahí está. Entonces, les da una especie de hostia en la boca y les dice, este es el cuerpo de Cristo. Y se supone que después de que comen esa hostia, ellos lo representan como que están comiendo una parte del cuerpo de Cristo en esa hostia y que cuando se comen la hostia, pues está dentro de ellos el cuerpo de Cristo. Sí, o sea, el padre tiene el cáliz y tiene la oblea, Ajá. la hostia. Entonces él la levanta y esto es siempre.
Por eso les digo, la misa no es nada más sus reuniones, o sea, es todo un evento. La levanta y hace una oración y lo que él cree es que Cristo está bajando literal, por eso se llama transubstanciación, o sea, la sustancia de Cristo está posándose, sí, la hostia se está transformando en el cuerpo de Cristo, literal. Entonces, se la da a la gente. Y toda la misa es un re-sacrificio de Cristo. En pocas palabras, las misas lo que hacen es volver a crucificar a Cristo. Ellos romantizan, idealizan demasiado eso. Por eso, en todas las iglesias, al menos que he ido, tienen a un crucifijo al fondo, ¿sí? O sea, una cruz con Jesucristo crucificado. Ojo. Sí. Jesucristo fortachón. Sí, o sea, es que es diferente tener una cruz a tener una cruz Es que crucifijo es todo. ¿Es todo? Sí. Ah, entonces es diferente la cruz y crucifijo. Sí. Ah, yo pensé que ambos eran cruz, pero uno tenía a Cristo y el otro no. No. Bueno, omitan eso. Entonces, eso es la misa. Están volviendo a sacrificar a Cristo. Entonces, la gente está recibiendo el cuerpo de Cristo en sí. Ujú. Y entonces son perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo está muriendo otra vez por ellos. Entonces, eso me dice a mí, y por eso escribí esto, que ellos no entienden la gracia como nosotros la entendemos. Y peor aún, no entienden el sacrificio de Cristo. Ok. Hebreos 9, versículos 23 al 28, lo puede leer en sus casas. Yo solamente voy a leer unos cuantos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está hablando cuando Jesús resucita y va a la diestra del Padre. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, o sea, no para sacrificar muchas veces como lo hacen en las misas, o como hacían en el Antiguo Testamento, dice aquí, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, Jesús no hace eso, no hace más sacrificios. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, los católicos lo que hacen es demeritar el sacrificio de Cristo. Entonces, a la luz de su entendimiento, que Jesús dice aquí que hubiera sido necesario que muriera día tras día desde el inicio del mundo. O sea, imagínense, es ridículo morir un día y luego resucitar y luego morir otro día. O sufrir, no morir, sufrir. Pero es que el sufrimiento en sí no limpia. O sea, Jesús sí sufrió y todo, y murió. Pero Jesús era perfecto. Jesús no pecó a diferencia de nosotros. Por eso dice ahorita, por más que los soberbios sufran, no van a limpiar sus pecados. Pero bueno, y dice el 26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado habla en singular, pero se refiere a todo el pecado. 27, y de la manera que está establecido, esto quitando el purgatorio de lado, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nada de purgatorio. Como decía, se van a pesar tus obras, sí, el juicio. ¿Qué hiciste? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Qué creíste? ¿Cómo viviste? No si te confesaste, no si diste tu diezmo anual. ¿Qué hiciste? ¿Creíste en Cristo? Y ahí va a ser el juicio. Así también Cristo fue, versículo 28,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es. Esto es ya en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues podemos concluir con esto, ¿no? El purgatorio no existe. Porque si existiera, sería totalmente inútil. Porque el sufrimiento de las personas, mucho menos las oraciones de los vivos, pueden sacarlo de ahí. No se puede. Es más, hay una historia, ¿se acuerdan de el rico y Lázaro? Creo que es la parábola. Es la parábola. ¿Te la sabes? ¿Más o menos? Sí, más o menos, básicamente habla de un rico, pues, que tenía muchas riquezas, todo vivió así su vida. Estaba Lázaro, que era pobre, con llagas y todo. Murieron los dos, pero la diferencia aquí fue que uno fue, por así decirlo, bueno, no dice cielo, dice el seno de Abraham, que supongo yo que es un lugar de descanso, como que el momento de espera del juicio. Y pues el otro que se fue ¿Al infierno? al infierno, o sea, a pagar. Y está como que ve él estando en el infierno, el rico, ve cómo está Lázaro con Abraham, o sea, y empieza a decirle que al menos con el dedo de Lázaro le permitiera humedecerlo y ponerse en su lengua. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el infierno No hay agua. no hay agua. No hay descanso. No hay descanso, sufres por la eternidad básicamente. Y pues estaba pidiendo, ¿verdad? Que también de que para que no cayera su familia allí, mandara a alguien, ¿verdad? A hablarles para que no llegaran al lugar donde estaba el rico. Pero pues Abraham le dice, o sea, pues allá en su vida pues estaba Moisés, a los profetas tienen. Porque y aparte en ese lugar dice, hay una cima que nos separa completamente. O sea, ni yo que estoy aquí, ni tú que estés acá nos podemos cruzar. Es totalmente separado. O sea, si ¿cómo se llama? ¿El rico? ¿Lázaro? Ah, el rico. El rico no pudo cruzar. Estaba sufriendo, estaba pasando por fuego, como creen los católicos. Pero no podía cruzar, porque ya estaba muerto. Porque se pesaron sus obras en el día del juicio. Bueno, se juzgó él. Fue directito al infierno. Entonces, pues esa es otra parábola. No me acuerdo en dónde viene. Pero... ¿verdad? No me acuerdo. Sí, bueno, viene en la Biblia. Eso seguro. Es lo importante. Es seguro. Sí. Y también ¿Quieres pues agregar? está la del ladrón, la que está sacrificado junto a Jesús. Ajá. O sea, como él le dijo que se iba a ir al paraíso, o sea, se fue directamente al cielo. Sí. O sea, con el simplemente hecho de haberlo reconocido a Jesús, ¿verdad? Sí, Como no tuvo que hacer nada. Digo, bueno, murió porque pues era un delincuente. Pero su alma, que es lo importante aquí de nosotros, fue al cielo, al paraíso. ¿Quieres agregar algo más a eso? Pues estoy pensando, de hecho, justo cuando Jesús fue crucificado junto con los dos ladrones, ¿cómo? No recuerdo lo primero que dijiste del Papa también y no comprendo mucho eso de imperfectamente purificados. Porque en ese caso estarías hablando de una perfección, ¿no? Entonces, tenemos que decir que objetivamente el ser humano no puede alcanzar una perfección. Entonces, lo que pasa en esos casos es, bueno, siempre que está la gracia, pero además de la gracia, yo creo que está la voluntad de Dios y la soberanía, que es de hecho lo que debatíamos en casa una vez, que, o sea, si una persona toda su vida fue creyente, pero se equivoca, entonces por ese error se va a ir al infierno, o por la vida que vivió se va a ir al cielo. Entonces, si por ejemplo, si dijéramos que el purgatorio sería cierto, entonces estaríamos demeritando que el Señor perdonó a esa persona y que le sirvió, y después de eso, entonces solo tiene que pagar el pecado que tuvo. Pero eso está mal. Entonces, en esa situación, y siempre la soberanía de Dios es la que tiene la última voluntad. Sí.
Exacto, Y ahí no, o sea, no puedes decir si sí o si no, simplemente queda en manos de Dios. Yo creo mucho de que es más cómo tú te encontrabas antes de morir, cómo era tu relación con Dios en ese momento. Sí, o sea, pero literal, esta doctrina dice que, como dice Edson, que si tú fuiste un buen cristiano o un buen católico o una persona que tuvo una relación con Dios por años y que una semana antes de morir hiciste algo malo, ¿verdad? Te equivocaste y no fuiste a confesarte ni pagaste una penitencia, pues ya bailaste, vas a ir al purgatorio. Sí. En la palabra, creo, no sé si Pablo habla referente a que mira que no tropieces o algo así, no me ¿El acuerdo. que quiera estar firme? Él cree estar Ándale, firme. esa. O sea, entonces que no me acuerdo muy bien cómo dice, pero ¿Sí es ese? sí, ¿no? El que quiera estar firme, mire que no caiga. Sí, o sea, tú crees llevar toda una vida bien o puedes llevar toda una vida bien, pero aún él tenía miedo de equivocarse porque sabía lo que podía llegar a pasar. Sí, ¿Sí me bueno, explico? No sé. yo creo que ese pasaje habla más de las personas que se creen súper santas o súper perfectas, de que nunca van a caer. Entonces se confían, se duermen en sus laureles, como dicen. Y tanto fue el descuido que cayeron. Como David, que en un momento de ocio, pues verdad, ya sabemos, ¿Qué pasó? cometió adulterio y todo eso. Ujú. Entonces, pues bueno, si tienen sugerencias de temas, nos las pueden dejar en los comentarios. Esta Por nueva favor. serie de tradiciones. Yo creo que no nada más, pueden ser tradiciones populares, ¿verdad? Cosas que hacemos que tenemos Sí. que preguntarnos de si están bien. Ujú. No está bien también ignorar voluntariamente, o sea, hay que poner en la mesa esos temas y platicar un ratito sobre eso. Saber el trasfondo de todo ello. Entonces, sí, como hablamos del Halloween la otra vez, que la gente lo practica y pues Sí. No no sabe saben qué realmente. onda. Y que ya nos estuvieron llegando reclamaciones, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita me cuentas. No podemos dar detalles. Ok. Bueno, pues gracias por ver este video. Vamos a estar trayendo más invitados. Gracias, Aide, por acompañarnos. Es bienvenida. Y pues bueno, que estén teniendo muy bonito día, tarde, noche, Ujú. madrugada. Espero Sí. que no. Otra vez vamos a hacer eso de que comenten algo si llegaron a este punto. Porque no Puede comentaron la vez pasada. Ah, no comentaron. No sí, cierto. comentaron, ¿qué pasó? A ver, si llegaron hasta este minuto del programa, del episodio, que comenten algo. Aide, como invitada te voy a dar el derecho de que digas... El ¿qué quieres? privilegio, el honor. Ajá. ¿Qué quieres que comente la gente? ¿Qué puede ser? Algo sé. sencillo. Lo que Bueno, sea, lo que sea. Qué interesante, o no sé. Pues que no sé qué me Va, pueden va. comentar. Pongan... qué interesante lo de Dante. Bueno. Hashtag. Sí. Con hashtag. Ok. Pues bueno, gracias por ver una vez más. Yo soy Alex. Yo soy Aide. Y yo soy Edson. Y esto es el podcast Es Bíblico. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.